Son las 8:11 y bueno, qué mejor volver a empezar de Alejandro Lerner, una metáfora para que vuelva el programa con toda la energía, con toda la fuerza, después de 3 años, en este caso Radio El Espectador 100.1. Y recordar que este programa estuvo 2002 hasta el 2016 y bueno, y tuve un descanso de 3 años, ahora volvemos con todo. Bueno, les dije en los titulares que tengo una entrevista grabada con Armando Actis, que es un santafesino que se fue a vivir a Estados Unidos en 1956 y él está radicado en este momento en un pueblo chico en el estado de Illinois, a 100 kilómetros al oeste de Chicago y a 600 kilómetros de Minneapolis, donde estuvo el episodio que desencadenó todo este vendaval social y político. Anoche hubo de hecho manifestaciones por el asesinato del afroamericano George Floyd. Y bueno, durante la semana le hicimos una entrevista a este santafesino argentino que tiene parientes acá en Rafaela, de hecho con mi familia por parte de mi mamá. Vamos a compartir la entrevista que mantuvimos con Armando Actis. Esto es lo que nos contaba para Radio El Espectador. Bueno, estamos en comunicación con Armando Actis, que gentilmente accedió a esta entrevista. Vive en la ciudad de Channahon, ¿se pronuncia? Así se pronuncia, sí señor. Channahon, en el estado de Illinois, y en Estados Unidos queremos justamente hablar de lo que está pasando en los últimos días con las consecuencias del asesinato del afroamericano George Floyd, que provocó un sinnúmero de problemas, revueltas sociales, secuestros, quemas, tensión racial, política. Quisiéramos escuchar un poco tu análisis de lo que sucedió. Bueno, como ya saben, pasó lo que pasó, se grabó el 25 de mayo, a consecuencia de todo eso, el resultado al día siguiente fue empezar a hacer manifestaciones, que eran solamente en la ciudad de Minneapolis, y desde ahí se empezaron a expandir un poco. ¿Ok? Ahora, como yo vivo a más o menos 110 kilómetros al oeste de Chicago, acá ya se empezaba a ver algunos movimientos. Ahora, quiero aclarar una cosa. Todos los estados donde está pasando esto son de los demócratas. Tanto los gobernadores como los alcaldes que están ahí. Sería raro, pero eso es lo que notamos. Bueno, la cosa es que está el miércoles jueves acá en Chicago empezó el movimiento por Facebook y otros medios sociales que se iban a empezar a juntar gente el jueves a la noche. Ahora, el gobernador no hizo nada, la alcaldesa, una tal Lori Lightfoot, que es una negra, una alcaldesa negra buena, pero tampoco no hicieron nada. Ahora, si yo soy un alcalde y gobernador y veo lo que está pasando desde el lunes o martes, ¿no es cierto?, en Minneapolis, en Minnesota, que somos más o menos unos 670 kilómetros. Bueno, yo acá ya empiezo a poner en alerta a la policía local, la policía estatal, hasta yo qué sé, a lo mejor la Guardia Nacional o el Ejército. Lo que estaba pasando allá fue un desastre. Acá no se hizo nada. Y es así como el jueves a la noche le hicieron un desastre total. El jueves a la noche y el sábado, Chicago quedó increíblemente hecho. Yo no lo podía creer. Parecía la zona de Beirut, la zona de guerra. Ahora, mucha gente lo criticó porque el gobernador no hizo nada. Tanto cuidado que tuvieron con el COVID y el COVID-19, y hay que quedarse en casa y todo lo demás. Y hay que, si salís, hay que salir con mascarilla, con barbijo, hay que salir con, ¿qué más? Con guantes, etcétera, que mantener más o menos 1,5 metros de distancia. Bueno, parece que todas esas leyes y órdenes que hicieron acá para los manifestantes, parece que no le importa nada. Así que hay mucha gente enojada con ese punto de vista, digamos, de lo que pasó acá, que para prevenir eso no se hizo nada, absolutamente nada. Recién se empezó a hacer algo el sábado por la noche, donde hubo toque de queda, y el domingo por la mañana llegaba el ejército, ejército de reserva. Y esto que estás contando, después se multiplicó por 70, 80 ciudades a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos. ¿Fue un disparador esto, la muerte de George Floyd, o ya venía una tensión previa? Y no, ya venía un poco, de fricción
hubo unos cuantos disturbios en la época de Obama, hubo unas cuantas confrontaciones así, pero no tanto. Hubo una en Ferguson, Missouri, que estuvo bastante brava, otro creo que fue en Atlanta y otro creo que fue en... Pero no de tan tamaño y tanta gente que se manifestó esta vez. Yo me imagino que si le hablas a un psicólogo puede ser que el trauma del COVID-19, quedarse en casa por 60 días, no hacer nada, todo eso toda la gente se empezó, yo qué sé, a frustrar, digamos, y este fue el detonante. Y esto trajo, por un lado, emergió otra vez el racismo que no es de ahora, sino vos llegaste a Estados Unidos en 1956 y a los pocos años que llegaste, ya en la década del 60, hubo manifestaciones contra el racismo, que terminó después con la muerte del pastor Luther King y tantas manifestaciones pacíficas. Digo, pasaron 60 años y todavía la sociedad americana entendió poco, le cuesta madurar en este aspecto. Sí, parece que sí. No sé, yo la verdad no llego a entender, porque como dijiste, yo estoy acá desde los años 50 y siempre se vio esa cosa. Ahora, no sé cómo decirte, pero uno se ve más cuando se va más hacia los estados del sur, ¿no es cierto? Que eran los estados de los rebeldes, de los confederados, se ve todavía esa tendencia de no tratar bien a los negros, digamos. Y yo te estoy hablando de hace 15 o 20 años atrás, te estoy hablando desde hace el año pasado, anteriormente, o sea, no es nada nuevo. Esto sigue pasando y obviamente en los pueblos más chicos peor es. Y respecto al tema que la gente, es decir, la gente sale a la calle en contra de los policías, del asesinato de este afroamericano, o hay de todo. Hay gente que sale a robar, a destruir, a manifestarse. ¿Cuál es tu mirada? Mira, al principio sí, fue pacífico. Y después del martes, no sé qué pasó, pero se empezaron a saquear, a robar. Y la parte cómica es que su propia comunidad estaban saqueando, robando, destruyéndole los negocios. Los grandes negocios no hay problema, pero los negocios de las tiendas más chicas. Un tipo estaba contando que trabajó 30, 31 años para poner un negocio de no sé qué, bla, 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 y quedó totalmente en llamas, las cenizas solamente quedaron. Ahora, ¿cómo hacen eso a su propia gente? Yo no llego a entender. Pero acordate otra cosa, que acá hay ya 41 millones de desocupados, También, eso hay que tener en cuenta también. Hay poco dinero, el gobierno sí te da el seguro de desempleo, todo, pero en algunos casos no alcanza para eso. Esos 40 millones de desocupados fue a partir de la crisis sanitaria por el COVID. Sí, señor. Empezaron en marzo empezó con 1 millón, para fin de marzo ya había 4 o 5 millones, para principio de abril ya había 20 millones. Y hoy en día ya tenemos 41 millones de desempleo. Volviendo al tema de la violencia, en las últimas horas el Papa Francisco consideró a esta violencia en Estados Unidos como autodestructiva, porque por un lado, una cosa es manifestarse pacíficamente, pero salir a romper, a destruir, incendiar, termina jugándote en contra, como sociedad. Exactamente, no solo eso, pero yo, como le dije a unos compañeros míos de la universidad, fueron a robar todas las cosas caras. Parece que nadie necesitaba más hijo, no necesitaba más para lavarse las manos, no necesitaban más papel higiénico, no necesitaban leche, ni huevos, ni pan. Nadie robó eso, todo lo que robaran era todo cosas de alta gama. Así que televisores, las Nike, y no las Nike de $100, las Nike de $1000. Y ahora, ¿qué dicen? ¿Qué se comenta por estas horas, próximos días? ¿Se parará la tensión o puede, de alguna manera, estirarse más la cuerda y peligrar un poco la presidencia de Donald Trump? Y mirá, acá ya Trump estuvo con comunicación con algunos gobernadores de California, de Nueva York, New Jersey, Minnesota, Michigan, Illinois, ya diciéndole, muchachos, si ustedes no paran, yo voy a declarar un estado de sitio.
así nomás, le dijo. Y no va a ir el ejército de reserva, va a ir el ejército o los marines. A mí ya no me importa, porque esto ya es un desastre. Y hay rumores, ¿no es cierto? Hay rumores de que esto fue instigado por los demócratas con nuestro amigo George Soros. Esa es otra versión que se está circulando acá. ¿No es cierto? Que me contó un par de... es un policía, es más, me contó eso. Y ahora, como un instante me preguntaste sobre los policías. Los policías no saben qué hacer, porque, por ejemplo, yo tenía un amigo, menos mal que se retiró, ¿no? Estaba en la policía de New York, del lado del puente de Washington, allá del norte, y sus colegas, el alcalde le dijo que no procedieran, solamente que controlaran la multitud y que no hagan arrestos, que no. Y yo dije, ¿cómo va a decir esto? Aparte son miles de manifestantes, no son 100 o 200, son 3, 4, 5 mil. Pero tenía orden del alcalde de no encarcelar a nadie. Y ahora vos hablaste de los demócratas y mencionaste a George Soros. Sí, señor. Sí, ahora este año es electoral y todo indicaba hasta marzo, previo a la pandemia del coronavirus y previo a estas revueltas sociales, que Donald Trump se encaminaba para la reelección. ¿Se puede avisorar un nuevo escenario político en las elecciones de noviembre? Puede ser. Ahora, acá yo tengo la oportunidad y tengo la suerte de trabajar en dos tipos de rubros. Uno, por un lado, trabajo en la universidad. Ese es un punto de vista. Y por el otro lado, dicto clases de seguridad a empresas de construcción y paisajismo. Que son gente que trabaja con pala, o con topadora, con las manos. Bueno, en la universidad, obviamente, la mayoría son demócratas, le gusta Joe Biden, bla, bla, bla. Trump es un tarado, no sabe lo que está haciendo, etcétera, etcétera. Ahora, uno va y le habla a la gente que trabaja en la calle, que trabaja en la carretera, en la empresa de construcción, está con el edificio. ¿Y qué dice? Dice, Trump, el mejor presidente que tuvimos hace rato, bla, bla. Así que acá hay dos campos totalmente diferentes. Por un lado tener la parte así, digamos, universitaria, ¿no es cierto? Que sí, que Trump es un estúpido, y el otro lado, la gente trabajadora, que a lo mejor terminado secundario, a lo mejor no, pero a esa gente le encanta Trump. ¿Por qué? No sé, pero es así. Te cambio un poco de tema. Vos naciste acá en la ciudad de Santa Fe, cerca de Rafaela. Bueno, ¿y volvés cada tanto? ¿Tenés familiares? ¿Se extraña Argentina o poco y nada? Sí, hasta que pasó lo que pasó. Hasta que le pasó lo que pasó con los últimos gobiernos que estuvieron ustedes ahí, la miércoles. Te digo, ahí cada uno. ¿A cuál te referís? Especialmente ahora con el tío Alberto. Bueno, y por eso, ¿volvés cada tanto a Argentina o poco? Sí, estuve el año pasado. Estuve solamente 2 semanas, pero estuve. ¿En Santa Fe? Octubre y noviembre. Estuve para fin de octubre. ¿En la ciudad de Santa Fe o en qué lugares? No, solamente estuve en Buenos Aires, porque tengo una casa ahí que tengo que vender, así que tuve que arreglar unos papeles ahí los documentos para la inmobiliaria, pero sí estuve. ¿Y cómo se ve desde Estados Unidos a la Argentina lo que pasó? En la época del kirchnerismo, después vino Macri y ahora de nuevo el kirchnerismo con Alberto y Cristina. ¿Qué análisis hacen? Y bueno, antes con Cristina estaba todo mal porque obviamente todos los amigos de ellos eran toda la contra de Estados Unidos, ¿no? Rusia, Irán, Irak, Venezuela, Cuba, ya sabes, y acá esa gente, ese tipo de gobierno, acá no lo pueden ver. Por el otro lado, cuando asumió Macri, creyó que iban a hacer o sea, lo que estaba diciendo Macri cuando tomó el comando estaba bien y todo lo demás, pero después los resultados no fueron lo que supuestamente tendría que haber. Pero mucha gente lo apoyaba acá a Macri, pero los resultados no dieron frutos, así que. Y ahora con Alberto estamos otra vez en la misma de antes, que Estados Unidos, la verdad, no le piace.
Bueno, Armando Actis, desde la ciudad de Chanajón, en el estado de Illinois, Estados Unidos, muchísimas gracias por esta comunicación vía WhatsApp que hicimos para el programa Sábado 100, y justamente empieza este sábado, 6 de junio. Estuvo el programa al aire desde 2002 hasta el 2016, y la retoma, después de 3 años. Bien, felicitaciones, men. Bueno, mucho gusto, y te mando un abrazo. Bueno, abrazo. Efectivamente, todo lo contrario, compañero. Bueno, gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao. Bueno, esta era la entrevista que mantuvimos durante la semana con Armando Actis desde la ciudad de Chanajón, que es una ciudad chica que está a 100 kilómetros al oeste de Chicago, en el estado de Illinois, y a 600, 700 kilómetros de Minneapolis. Y anoche miraba televisión y justamente en distintas ciudades de Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, seguían las manifestaciones en contra del gobierno y las declaraciones que hizo Donald Trump a partir de como que él quería resolver el problema que es complejo, que no de este gobierno, que va a seguir estando, que viene hace 40, 50, 60 años. Recordemos las luchas de la década del 60 y con la muerte del pastor Martin Luther King. Auspician este programa Sábado 100 y la web Sábado 100, Limaski, Sociedad Anónima, con la variedad de marcas de colchones, Aterrizando Sueños, Viajes de Turismo, Agencias de Turismo Religioso, San Lorenzo 846, teléfono 3492 60 40 23, y también las publicidades que están en la web, BTI, que es Verificación Técnica Vehicular, Gestal, Gestión de Almacenamiento y Distribución, y María Inés Adorni Restauraciones en calle Las Acacias 2191. Seguimos en el programa Sábado 100, son las 8:29 en todo el país. La temperatura que tenemos en este momento en la ciudad de Rafaelas es de 9 grados y durante el día va a seguir el frío de las últimas horas. La máxima de hoy va a ser hasta 16 grados y después a la noche otra vez va a ser frío en Rafaelas y la región. Bueno, dicho esto, teníamos pautada una entrevista con el concejal, el ex concejal y médico Silvio Bonafede. Anoche, en el último momento, me mandó un mensaje por WhatsApp que estaba con un problema de salud y que no podía salir al aire. Bueno, en ese momento, plan B, dije, tengo al que también lo conozco, al doctor Raúl Bringhaus, que es de médico cirujano, jubilado, y que él me había mandado también por WhatsApp, por Facebook, me acuerdo yo había posteado sobre esto de la cuarentena, hasta cuándo la cuarentena, las libertades públicas y privadas, las libertades individuales, y él había dicho que justamente se tenía que liberar la cuarentena, que no tenía mucho sentido, que tenía que haber más libertad, porque también trae consecuencias económicas, él dijo, fundiendo los comercios y también a las pymes, y sobre todo desde el punto de vista médico, él estima que destruye la salud física y mental. ¿Cuál es la novedad? Que a las últimas horas el Gobierno Nacional, a través de Alberto Fernández, decretó la continuidad, no por 2 semanas, por 20 días, así que va a ser la cuarentena, como dijeron, por ahí que escuché, campeones de la cuarentena. Empezamos el 20 de marzo, así que van a ser 3 meses, 90 y más de 100 días. Ya tenemos la comunicación con justamente el médico cirujano Raúl Bringhaus. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, mucho gusto de poder conversar con usted. Bueno, la idea sería que contaras un poco lo que estuvimos charlando estos últimos días y también por internet, por Facebook. ¿Cómo ves vos la cuarentena? ¿Por qué no tuvo sentido la cuarentena en Rafaela? A partir de que hubo 21 casos, hace 40 días que no hay más casos.
Bueno, acá el asunto, yo pienso que fue mal planteado desde un principio. En todos los países, en primer lugar, estuve hablando hace 2 días atrás con mi sobrina de Estados Unidos, y quien rige es el intendente sobre asuntos de salud y de todo, no el presidente. Acá fue mal encarado porque el presidente del 19 jueves de marzo decreta obligatorio a todo el territorio nacional, siendo que la Argentina es el 8º país más grande del mundo, y no puede ser que en esa época, en ese entonces, había 7 provincias que no existía el coronavirus y tengan que hacer una cuarentena obligatoria. Ese es el primer punto que no estoy de acuerdo, porque depende de cada intendencia. Después se corrigió, pero como uno observa, las provincias que no tienen una tendencia del gobierno ampliaron, como ser Mendoza, Chubut, Corrientes, pero las provincias que tienen un gobierno simpatizante con el de la capital de la República, la cuarentena se sigue manteniendo. No es correcto, lógicamente, que 40 días estemos encerrados y los mayores de 65 no podamos salir ni siquiera a la calle. Ahora se ha flexibilizado, pero eso no puede ser, porque científicamente se sabe que el ejercicio, el sol, el aire al aire puro es lo mejor para nuestra inmunidad. Lógicamente, tenemos que participar junto con esos principios de ejercicio nuestra alimentación, a base sobre todo de frutas y verduras, porque un régimen carnívoro aumentan la acidificación y estos virus viven y se multiplican en un medio ácido interno de nuestro organismo. Es por eso que con una buena alimentación y con ejercicio y con buenos hábitos de no fumar, no beber, que eso ya lo sabemos todo el mundo, nuestra inmunidad es el mejor antibiótico, es la mejor vacuna que existe, porque si entre un virus o un germen o un hongo o lo que sea, nuestro sistema inmunológico, que es natural de nuestra naturaleza, que Dios nos dio, lo defiende y no nos hace daño. Raúl, por eso pienso que esa cuarentena es insulsa. Raúl, vos mencionaste, y lo repito, que destruye... ¿Podés bajar el retorno en la radio porque retumba? ¿Puede ser? No, yo no estoy con la radio. Ah, porque se escuchaba algo de fondo que retumbaba. Porque estoy con el celular, yo ya corté la radio. Ah, bueno, vos dijiste que se destruye la cuarentena en la salud física y mental. ¿Cuáles son las consecuencias del encierro, de poder hacer actividades físicas? Bueno, una del encierro es que disminuye la inmunidad. Nuestra defensa natural propia la destruye, en consecuencia el virus es más fácil. Además,
escuché a psiquiatras hablar sobre el efecto mental. Personalmente, yo a esta cuarentena, como soy médico, he salido a visitar a mis pacientes, que lógicamente son la mayoría de la tercera edad, para saber cómo están. Soy jubilado y muchos de ellos no me dejaron entrar. Me dejaron en la puerta, me dijo, no entre, mis hijos no quieren que entre. ¿Por miedo? Por miedo. Y me contaron que una persona que vive solo puso aún tela adhesiva en las rendijas de su puerta y de su ventana para que el virus no entre. ¿Por qué? Porque escuché hablar al presidente decir, no hay que salir a la calle porque el virus está en la calle. Nosotros sabemos científicamente que este virus es un virus pesadito y que al 1,5 metros cae correcto el mantenimiento de la distancia. Además, al ser pesado cae y al caer su vida no es de días o de semanas, es de horas, y sobre todo en el plástico y en los metales. Por eso también es correcto, porque a veces uno toca las manijas y se puede contaminar con las manos. Por eso también es correcto científicamente no tocarse la cara, porque este virus no entra por la piel, entra por las mucosas. El barbijo es correcto. Raúl, Pero, Raúl Bringau, te hago otra pregunta. No podamos salir a hacer ejercicio, eso es incorrecto. Otra pregunta te hago, doctor Bringhaus. El tema es, ¿por qué nos metieron tanto miedo? Silvio Bonafede iba a salir esta mañana al programa, por problemas de salud no pudo hacerlo. Que hay intereses detrás de las multinacionales, de los grupos de poder, de mantener la cuarentena, destruir la economía. ¿Por qué crees que tanto miedo, tanto cuidarnos, cuando en el mundo hay más muertes por hambre, cuando en el mundo hay más muertes por accidentes de tránsito o por la gripe? Pero eso es algo que en este aspecto no entiendo. Imagino que puede haber un transformo político, supongo, pero no tengo la certeza como para decir, eso lo vamos a saber dentro de un año o posiblemente antes, a fin de año, porque en la parte económica todo el mundo sabe que hay un montón de negocios que no van a poder abrir y que lógicamente el gobierno le está dando migajas, pero esas migajas no curan el problema fundamental de la Argentina, que es la pobreza. La Argentina es un país rico, un país hermoso. Yo he visitado muchos países, pero no hay otro en todo el territorio como la Argentina. Podría yo decir que en la Argentina se puede conseguir las 7 maravillas del mundo más bellas. Tenemos las cataratas, pero el sur, Bariloche, el norte, todas son maravillas. Por eso no entiendo cómo este país está en este estado, donde la pobreza cada vez va aumentando. Por eso veo un transformo político, pero no lo puedo aseverar y asegurar. El tiempo lo dirá. Por último, doctor Raúl Bringau, gracias por esta comunicación.
¿qué aconsejaría a los políticos que levantaran cuanto antes la cuarentena, especialmente en el interior del país? Lógicamente, la mayoría de los países, México, países que son más poblados y más grandes que la Argentina, Estados Unidos, México, Brasil, ellos han apostado por lo económico. Por eso yo le digo que estas consecuencias las vamos a ver dentro de unos meses, porque la economía es fundamental en el bienestar del pueblo. Otra cosa que hay que hacer hincapié, que este coronavirus mata, según la ciencia, en un 70% a personas mayores de 65 años. Son personas que no son productivas y están destruyendo a la juventud, disminuyendo su inmunidad, que es la parte productiva de un país. Yo visité, cuando trabajaba en forma activa, porque ahora hace 12 años que estoy jubilado, en los geriátricos. Visité todos los geriátricos de hace 15 años atrás, porque me llamaban para que atender o pacientes que eran míos, y la verdad que me daba lástima verlos ahí. Me parecía que ellos estaban esperando el día de la muerte. Entonces, yo pienso que hay que razonar, hay que pensar, hay que preocuparse por cuidar la parte productiva, porque una persona que está en un geriátrico, lo único que está esperando es el día para descansar para siempre. Doctor Raúl Brinjau, muchas gracias por esta comunicación, y más que pensar en la muerte, pensemos en la vida y que se levante lo antes posible la cuarentena. No, tendría que volver todo a la normalidad. Muchas gracias. Los clubes tendrían que ya estar trabajando. Cerro fue campeón de infantiles y era elegido de la provincia, no pudo efectuarse el campeonato, y esos niños, y en el barrio Los Nogales no existió nunca un coronavirus. Todo estos perjuicios, sobre todo para la niñez, la juventud y en la persona adulta, y han conservado al anciano, me han conservado a mí, porque yo tengo 85 años y por cumplir 86. Raúl Brinjau, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Auspician este programa y la web de Sábado 100, Aterrizando Sueños, Viajes y Turismo, Agencia de Turismo Religioso, Limaski, Sociedad Anónima, con la variedad de colchones y de marcas, BTI, Verificación Técnica Vehicular, Gestal, Gestión de Almacenamiento y Distribución, María Inés Adorni, Restauraciones. El tema es cómo cortar un rato.
Son las 8:46, seguimos Sábado 100 por Radio El Espectador 100.1 y otros temas preparados para el programa de hoy es para hablar de la coyuntura política y social con el colega Sergio Senclusen, director de la revista Palpitar. ¿Cómo te va? Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Emilio? Bueno, felicitaciones y a la audiencia que tenga muy buen día, ¿no? Bueno, dos temas queremos hablar con vos. Primero, mañana es el Día del Periodista. ¿Cómo ejercer hoy el periodismo en este contexto actual de cambios paradigmáticos? Sí, van pasando los 7 de junio y bueno, cada 7 de junio se celebra un nuevo día del periodista. Y siempre es bueno dejar algún tipo de reflexión con respecto a la tarea, ¿no?, del periodismo. Es importante, es relevante, no voy a ser reiterativo con esto, pero también tiene una implicancia, digamos, una consecuencia de su trabajo importante, pero a la vez delicada para lo que significa el contexto donde se desenvuelve, básicamente el ámbito social donde se desenvuelve. Y es allí donde vemos, como siempre, el compromiso de algunos y también, digamos, yo diría la deserción de la tarea específicamente periodística también de algunos, con relación al compromiso que tienen que asumir frente a la sociedad. Entonces lo que vemos es, por un lado, gente que es coherente, gente que es veraz, y por el otro lado, totalmente lo contrario. Algún profesional que no solamente no es coherente, no es veraz, y sí se ata a la, digamos, a la fácil tarea que es convertirse en voceros de algún poder de turno. Entonces ahí donde yo veo el principal problema que tiene la tarea profesional, básicamente en ese aspecto, digamos, en el vicio con el cual se desenvuelven muchos colegas, básicamente relacionado a ese aspecto, a convertirse en simples voceros, a no tener redacción propia y a transmitir o comunicar simplemente lo que le dejan puesto sobre su mesa de trabajo. Entonces eso es lo que yo veo como un hecho que se reitera, del cual no creo que tengamos nunca la posibilidad de salir de eso, ¿no? Es así, la veracidad y básicamente la coherencia intelectual me parece que es la herramienta principal que tiene que defender cualquier persona que se dedique a comunicar o estar en un medio de comunicación o escriba o esté frente a una pantalla de TV y digamos y comunique lo que quiera. Pero observo eso, Emilio, observo realmente con preocupación un hecho que se reitera, que están digamos, en la realidad y con la cual no se puede luchar porque sabemos perfectamente de que eso es así. Y bueno, allá aquellos que deciden convertirse en voceros de otras personas y dejan de lado su independencia intelectual, su independencia profesional, y hasta perdiendo la coherencia, ¿no? Sergio, antes de meternos en el tema político de la coyuntura y de la cuarentena y el coronavirus, ¿afecta esta crisis sanitaria a los medios, los periodistas, en tu caso la revista? ¿Te viste perjudicado en abril, mayo con el tema de las publicidades? Nosotros básicamente, digamos, yo digo nosotros, mi hijo que me ayuda en la parte de algo de diseño y yo es un emprendimiento prácticamente unipersonal. Yo tomé la decisión por ahora de suspender las ediciones en papel, básicamente por algo de aumento de costos también y por la caída de anunciantes. Sin dudas que esto afecta al ámbito que vos analices. Tenemos realmente un hecho, digamos, extraordinario, que se presentó sin mucho aviso. Sabíamos del problema que había en China, cuando estaba en Wuhan nosotros lo veíamos muy lejos y decíamos, bueno, ese es un problema chino, y nunca pensábamos que podía llegar con tanta rapidez hacia estos lares. Y bueno, se dio y evidentemente trastocó toda la parte económica, social, política, ¿no? Se convirtió en un fenómeno extraordinario que ha tocado a todas las bases, no solamente de la Argentina, sino que del planeta, ¿no? Y en el tema justamente de la realidad política actual en el mundo, especialmente en Argentina,
Al principio se entendió que la cuarentena era entendible, los primeros 20 días, un mes. Ahora que se alarga y que nos metieron o nos metimos en la cuarentena, nos cuesta salir. Ahora el gobierno anunció esta semana por 20 días más. Digo, la gente está asfixiada económicamente, asfixiada psicológicamente. ¿Cómo lo estás viendo, analizando? Bueno, yo lo analizo desde dos puntos de vista. O sea, hay una realidad en el interior del país, yo diría en el 90-95% de la geografía nacional argentina, en donde hay una mayor flexibilización, se han ido, digamos, incorporando actividades, y hoy ya, por ejemplo, el caso de Rafaela, que prácticamente está trabajando normalmente, ¿no? Uno lo ve en las calles con la cantidad de gente que hay, y aún teniendo en cuenta que hay actividades que todavía no pudieron largar. Y todo otro es lo que está pasando en el AMBA, más en el área metropolitana de Buenos Aires, en donde allí todavía siguen condiciones un poco más rígidas. Yo lo he escrito ya, a raíz de eso me he ganado una nota que ha sido realmente, se ha viralizado de una manera extraordinaria, nunca hemos tenido así, entre personas alcanzadas y personas que han interactuado, hemos llegado prácticamente a las 300.000 personas, una nota que salió aquí de Rafaela, ¿no? La que la han visto, y es básicamente donde yo planteo, ya el 12 de abril, esa dicotomía entre lo sanitario y lo económico. Yo creo que el gobierno entró por la ventana a la cuarentena porque no tenía pensado, una semana antes del 19 de marzo se jugaba fútbol en la Argentina y casi lo sancionan a River porque River no se quería presentar. El ministro Ginés González García decía que era algo totalmente extraño que llegara acá hasta la Argentina y que iba a tener efectos muy poco concretos, era como si fuese algo elíptico acá. Y bueno, y había algún tipo de denostación. Cuando comenzó a escalar el mes de marzo, yo recuerdo perfectamente, y con ello la cantidad de muertos, básicamente en Italia, después vinieron los de España, pero los de Italia empezó a conmover un poco más a toda la sociedad argentina, y veía cómo, digamos, los italianos eran apilados, como en camiones que eran llevados a crematorios, y bueno, y eso empezó a impactar de una manera muy importante, y decidió que el gobierno en una semana, porque se decidió en una semana, entrara de manera, digamos, yo diría rápida y sin tener un plan, sin tener una estrategia a este ASPO, ¿no? El aislamiento social obligatorio, ¿no? Preventivo y obligatorio. De todas maneras, hay que decir lo siguiente: una cosa es tratar con la población, digamos, en el momento de imponerle un aislamiento, una cuarentena, cuando la misma pueda llegar a tener una duración de 20, 25 días, y toda otra cuando este aislamiento se extiende hasta 101 días, como va a ser cuando llegue el 8 de junio. Perdón, el 21. 28. El 28, perdón, ya estamos confundidos con los días. El 8 justamente terminaba el anterior, que es el lunes. Lo que pasa es que ahora adelantó el mensaje. Y ahora va hasta el 28, son 21 días. Así que yo digo siempre lo siguiente, tendrían que haber comunicado claramente cuáles eran las intenciones. Yo creo que el gobierno entró por las dudas y después entró a entusiasmar, básicamente por lo que sucedió los primeros 10, 15 días de abril, donde todavía la gente acompañaba. Y después, bueno, la pregunta que nos hacíamos todos, que yo me hice en esa nota del 12 de abril, cuando yo veía que el gobierno ya estaba entusiasmadísimo con la idea de continuar, y bueno, sin medir las consecuencias económicas, sociales, hasta políticas de esto. Y bueno, y ahora le ha estallado en la frente, digamos, ya llevamos algo así como 80 días de cuarentena, la más extensa del nivel, digamos, que se analiza a nivel planetario, y tiene un problema adicional el gobierno, porque ahora le están apareciendo los contagiados, le están apareciendo los muertos, y ya la gente no tiene más ningún tipo de, digamos, de interés en continuar con esto. Yo creo que la gente ya no debate más el tema coronavirus.
es porque lo impone el gobierno, los medios, en la agenda. Pero hoy la gente está en otra, la gente hoy, yo la veo en la calle, por lo menos aquí en Rafaela, ya dejó de ser el tema del coronavirus. Te dan todos los días un anuncio que yo no creo en él, yo creo que hay muchos más contagiados y creo que hay más muertos, y te dan cifras oficiales, pero la gente ya antes las esperaba realmente con preocupación y con ansiedad, y hoy en día no pasa ya como un hecho más, y eso que las cifras son mucho más dantescas que lo que eran hace un par de meses atrás. Sergio Senclusen, se me está terminando el programa. Bueno. Te agradezco mucho esta comunicación. Seguramente en próximos programas tendremos otros diálogos, si te parece. Muchas gracias. Y... Bueno, con todo gusto, y bueno, y reitero mis felicitaciones para este nuevo ciclo que comienza, Emilio, y que tenga toda la suerte y, insisto, todo el éxito posible. Muchas gracias, Sergio Senclusen. Gracias. Antes de ir a los auspicios, me acordé que el 10 de junio, el miércoles, a las 19 horas, hay una charla virtual que organiza el Círculo de la Prensa, Medios y Plataformas, el modelo de negocios digital y el impacto local, a cargo del licenciado en Ciencia de la Comunicación Esteban Magnani, que es de Buenos Aires, y que tiene la dirección de la carrera Medios Digitales en la UNRAF. Esto va a ser a las 19 horas, presentado por Karina Ortiz, a través de la fanpage del Círculo de la Prensa de Rafaela en Facebook, y en el marco de los 80 años del Círculo de la Prensa, que justamente se conmemora el día 10 de junio. Auspiciaron este programa, primer programa de 2020, 6 de junio, sábado 100, y la web sábado 100, Limaski Sociedad Anónima, Aterrizando Sueños, Viajes y Turismo, BTI Sociedad Anónima, Gestal, Gestión de Almacenamiento y Distribución, y María Inés Adorni.